ahora sí que como dirían a Gabriel por debajo del mantel, ¿no? Estás escuchando La Gallinera, el punto de reunión oficial para simulacros emocionales, intelectuales, creativos, incluyentes y todo lo demás. Bienvenidos a un capítulo muy especial. Hoy cacaremos con Paulo Silva sobre su experiencia como activista en favor de las personas con discapacidad, la inclusión, el amor y muchas cosas más. Suscríbete en tu plataforma favorita y síguenos en redes sociales como @lagallinera para que nunca pare el cacareo. Gallinas, feliz martes de cacareo o miércoles o jueves o el día en el que estés escuchando esto. Estamos súper felices y llenos de alegría porque el día de hoy está con nosotros el activista de los activistas a favor de las personas con discapacidad, conferencista, tallerista especializado en temas de diversidad e inclusión, creador de contenido en redes sociales, actor, modelo, cantante, actriz y todo lo demás. Denle un aplauso virtual, por favor, a nuestro invitado Paulo Silva. ¿Cómo estás, Muchas querido? gracias por venir, Paulo. Muchas gracias, gracias por la presentación, mocatriz, cabaretera, todo. Justo te iba a decir, güey, porque, a ver, gallinas, voy a dar un poco de contexto de lo que pasa detrás de escenas. A nuestros invitados siempre nos gusta preguntarles, pues, pedirles una semblanza y nos digan cómo quieres que te presentemos, por supuesto, porque yo puedo decir misa, pero Pablo me va a decir, no me ve, no te equivoques, a mí preséntame de tal y cual manera. Entonces nos gusta hacer eso y justo cuando leí tu descripción, te lo juro, en mi mente estaba la canción de Mocatriz y dije, ay, la Paulo es una mocatriz hecha y derecha. Me encantó. Sí, me encantó. Muy bien, empecemos el cacareo. Estamos súper felices de tenerte aquí. Hay muchas cosas que platicar, que cacarear y disfrutar y echar chisme. La primera que te iba a decir, para las personas que no te conocen, que por cierto, si no te conocen a este punto, creo que es un esfuerzo de verdad dedicado a evadirte, porque en redes sociales estás en todos lados, se te encuentra aquí y allá. Chavas, si no están siguiendo a Pablo Silva, ¿qué están esperando? Y yo quiero empezar con algo muy padrísimo que una vez dijiste en una entrevista. No sé cuál, porque me he hecho todo el contenido que publica Pablo Silva SADCB. Y en un momento hubo un comentario que dijiste hablando acerca de tu activismo, de cómo empezó. Y era algo, puede que lo diga mal, pero era algo alrededor de, dijiste, si no canalizo todas estas frustraciones y estos obstáculos y este estrés y este enojo a todo lo que no está bien en el mundo, en una manera y en una vía positiva, voy a explotar. Y ahí nace el activismo, que si no me equivoco es alrededor de 2018, ¿correcto? Sí. La pregunta es, ¿cómo ha cambiado o evolucionado tu relación justo con estas frustraciones y con estos obstáculos o con la lástima que las personas presentan todo el tiempo, todo ese tipo de cosas, desde que empezaste tu activismo? Ay, empezamos con todo. Todo, Bueno, bebé, aquí. Fuertérrimas. A ver, sí, lo dijiste muy bien. Justo empecé con el activismo, pues por una necesidad propia, porque pues a mí me cagaba fue cuando entré a la universidad, al ITESO, amamos el ITESO, saludos. Obvio. Y que empecé a tener muchas más libertades, empecé a ser más independiente, ya manejaba para ese tiempo, tenía mi carro propio, todo. Y a mí me daba mucho coraje que no podía ni siquiera salir por un café o cuando teníamos trabajos en equipo, que nos mandaban que allá, que acá, que la grabación, que no sé qué. Entonces a mí me daba mucho coraje que todo el tiempo me encontraba con obstáculos. Y no sé si, yo creo que en mi época como de la prepa y secundaria, también yo creo que mis papás hicieron todo el esfuerzo por tratar pues de que no es como que no me diera cuenta, pero sí estaba un poco más protegido en el sentido de que pues no me lastimaran todas estas cosas del mundo exterior. Pero llegó a la universidad y claro que empecé a tener más independencia y no solamente barreras físicas, en el sentido de que en todos los lugares me encontraba con algo, ¿no? Que si no había la rampa, el elevador, Claro. las calles espantosas, también me encontraba con ciertos prejuicios de la gente, con miradas, como que era un poco más observador. Y claro, yo estudié comunicación, entonces pues una carrera donde tenía una carga social muy fuerte, leía Foucault, ¿no? Todo
Y también algo que a mí me llamaba mucho la atención es que pocas veces tocábamos el tema de la discapacidad, cuando es un grupo vulnerable y un Claro. grupo prioritario, así como tocábamos diversidad sexual, pueblos originarios, afroamericanos, etc. Pero la discapacidad pocas veces, o también pocas veces lo tocábamos de manera interseccional. Entonces, fue algo que a mí como que dije, ¿por qué? Porque si es algo que me atraviesa, algo que yo vivo todos los días y pocas veces se habla y también pocas veces vemos personas con discapacidad, por ejemplo, en puestos de poder o que estén alzando la voz, Claro. autores, autoras. Entonces fue así que comencé, porque literalmente salí a algún lugar, algún restaurante, algún café y me emputaba muchísimo que no podía moverme solo, que muchas veces me tenía que aguantar de ir al baño porque el baño era en una segunda planta. Entonces, pues empecé a enojarme con la vida, empecé a amargarme, empecé a decir, puta, así va a ser toda mi vida, qué hueva, como todo el tiempo estar encontrándome con obstáculos. Entonces fue cuando me llegó la oportunidad de dar una TED Talk en el 2020 y, y dije, pues, ¿de qué carajos quiero hablar, no? Entonces hablé un poco de mi vida, de la osteogénesis, de mi discapacidad, y fue entonces que me empezaron a buscar para ir a foros, empecé a escribir un poco sobre el tema, empecé a crear videos, empecé a crear conciencia, y pues sí, porque dije, si no hago yo algo al respecto, pues nadie más lo va a hacer por mí. Si no canalizo esta Sí. frustración, si no canalizo este enojo que todos los días siento, me va a dar un cáncer o no sé qué, me voy a enfermar. Entonces, pues qué mejor que canalizarlo en algo bueno, ¿no? Digo que también el activismo trae consigo, pues es también muy desgastante, porque Sí. es Justo. desgastante ver, sí, es muy desgastante ver que de repente las cosas no se muevan, que también mucho es trabajar por amor al arte, ¿no? Pocas veces es retribuido económicamente, es como, ay, si eres activista, te voy a invitar, pero no hay presupuesto, nunca hay presupuesto, porque para el activismo nunca hay presupuesto, porque es sin fines de lucro, pero pues también es como sí, pero pues también necesitamos comer. Y si estoy Claro. luchando por los derechos laborales también de las personas con discapacidad, pues es un poco incongruente que Claro. no, ¿sabes? Justo esa era mi siguiente pregunta. Te iba a preguntar, porque obviamente, no, a ver, no dudamos ni un segundo de la vida que esta sea una chamba difícil y todo lo que dices hace muchísima congruencia. Y el del otro lado de la moneda, no sé si hay algún momento o para ti lo que sea lo más gratificante de el hacer activismo. Que lleguen las personas y me digan, oye, Pablo, el otro día vi un video tuyo donde estabas calificando tal experiencia en tal restaurante. Muchas gracias. El otro día vi un video tuyo en donde estabas explicando la terminología correcta e incorrecta de cómo referirse a las personas con discapacidad. Gracias, me enseñaste mucho. Me encanta tu contenido. Que se me acerquen personas y me digan eso, a mí me hace el día. Yo, con que una persona se me acerque, con que diga, con que pueda impactar mínimo a alguien, para mí hace toda la diferencia. Porque claro que hay días en donde digo, ¿para qué hago lo que hago si siento que no está trascendiendo, que las cosas siguen igual? Pero cuando escucho este tipo de comentarios o se me acercan, pues digo, pues obviamente es muy gratificante y es un boost para seguir haciendo lo que hago. Me encantó. Yo lo que te quería comentar, porque ahorita lo que platicaba, creo que eso que decías de si no hago algo, nadie lo va a hacer, ¿no? Y no solo no va a suceder, sino que me va a empezar a hacer daño todo este nivel de rabia que estoy acumulando respecto a cómo son las cosas y que son injustas y que son violentas y que son gachas. Y creo que eso es algo que hemos hablado de una u otra forma aquí en La Gallinera. Quizás no como específicamente refiriéndonos como a los derechos de las personas con discapacidad, pero como a temas que nos preocupan, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo mucho del episodio de las elecciones, que creo que fue como el segundo o el tercero, en el que platicábamos como, porque Juan Pedro decía esa vez como, es que no sé cómo decidir por quién votar, ¿no? Y no sé cómo hacerle porque son distintos, o sea, como muchos temas y cuáles son mis opciones y no sé qué. Y yo lo que le sugería era como decir, como a ver, ¿cuáles son los temas que te importan? Y cásate con ellos y síguelos siempre y lee las noticias y no, así no digo de que te vuelvas un mártir y das tu vida por eso, no necesariamente todos como que tienen quizás una vocación por el activismo o por hacer política o por cosas así, pero que sí digas, a mí lo que me preocupa es la seguridad o el medio ambiente o la desigualdad y entonces que puedas trabajar con eso como que te sirve mucho para no estar
como ya también lo platicamos un par de episodios antes, ¿no? Como no doom scrolling en tu cel viendo noticias que no te gustan, o justo como ir viendo por la vida como, pues me emputa esta realidad y no estoy logrando que las cosas se cambien. Entonces, una como invitación que siempre hacemos es como eso, a encontrar formas como de activarse, y yo la verdad eso es una cosa que admiro muchísimo de ti, Paulo, como justo como esta posibilidad como de transformar rabia en actividad, en acción, justo. Y es lo que me lleva a preguntarte una cosa que también para mí es muy interesante, como ¿cómo has visto el tema de cómo se va construyendo comunidad con tu activismo? O sea, eso para mí es como muy interesante. O sea, como que has logrado como conectar con otros activistas que trabajan temas parecidos, o más bien ha sido un poco complicado. No sé, o sea, como esa parte, si me puedes platicar, a mí me encantaría saber. Mira, han pasado ambas cosas. Ha sido complicado, pero también ha sido súper gratificante. En el sentido, yo antes de empezar con el activismo conocía muy pocas personas con discapacidad. Luego de repente hay muchas personas que creen que yo solo me junto con personas con discapacidad, ¿no? Que solo tengo amigues con discapacidad. Y no, en realidad no, tengo muy pocos. Y antes no conocía. Y empecé con el activismo y empecé a ver personas que estaban en la misma lucha. Porque si bien cada persona con discapacidad tiene su propia historia y sus propios retos, porque luego se piensa que, por ejemplo, mi historia es igual a la de otro y mis necesidades es igual a la de otra persona. Y no, cada persona tiene distintas necesidades, cada persona lucha por distintas cosas, claro, se trata que sea un poco unificador, ¿no? Los derechos de las personas con discapacidad, pero nadie tiene las mismas necesidades. Incluso, por ejemplo, personas sordas, hay distintos tipos de sordera, entonces es todo un espectro enorme, de verdad. Yo siempre digo que la discapacidad nunca se termina, es complejo porque hay muchísima diversidad, hay mucha como ricura y hay muchas aristas, ¿no? Claro. Entonces, que creo que es un problema, dime si esto te hace sentido, Paulo. A ver. Pero creo que es un problema que también al que nos enfrentamos quizá más en el pasado, y a ver, día a día las cosas evolucionan, pero dentro de la comunidad LGBT, por ejemplo, en un inicio, bueno, no sé si en un inicio, yo no estaba ahí, pero yo en cuanto a relatos y a muchas cosas, el día que se inventó gay, no, me refiero más bien como en décadas pasadas, por ejemplo, sobre todo grupos conservadores, nos pintaban a todos con la misma bandera. Cuando y de que, solo matrimonio igualitario, y como que resumían toda una lucha en matrimonio. Y un espectro enorme de identidades que, a ver, las necesidades y las dificultades y las barreras a las que se enfrenta una persona trans no van a ser las mismas a las que me enfrento yo. O una persona queer que también, hablando de interseccionalidad, pertenece a una comunidad, no sé, marginada. O X, Y o Z, ¿no? Entonces, es muy interesante esto que dices porque, o sea, no sé si, más bien la pregunta es si crees que lo mismo como que espejea en el sentido de, a ver, sí, yo soy usuario de silla de ruedas, pero mi silla de ruedas, por ejemplo, que tienes toda la razón y lo has dicho, es extensión de tu cuerpo, son tus piernas, es tu cuerpo, es muy diferente a la de mi compañera de aquí al lado, porque ella padece y ella vive y ella se enfrenta a otras dificultades, otras medidas, otras no sé qué, ¿no? Y también los niveles de diferentes discapacidades, no sé, es muy... Entonces a nadie nos hace bien que limitemos a un concepto singular. Sí. Y va esto porque como hay tanta diversidad y las necesidades son tantas que se vuelve más retador hacer comunidad, la verdad. Porque pasa con el tema de la discapacidad que de repente no nos podemos poner de acuerdo. Sí hay un movimiento que apenas se creó, creo que este año va a ser la cuarta marcha o la tercera marcha donde salimos las personas con discapacidad a marchar en el Día Internacional de las Personas con Discapacidad cada 3 de diciembre y ya lo hemos estado haciendo en distintas ciudades de México, que de hecho como la consigna es que vamos de fosfo, porque justo lo que queremos es, como hemos sido toda la vida invisibles, pues ahora queremos ser lo más visibles posibles. Me encantó. Eso está chido. Le dicen la María Fosfo. Entonces, sí. Amé el concepto de la María Fosfo. Está lindo. Sí, y está hermoso porque aparte vamos a marchar o a rodar o a lo que sea.
Ajá. con aliadas, aliados, aliades, o sea, he ido con amigas, ¿no? Con mi familia, porque si bien, pues las personas con discapacidad solas no podemos y necesitamos aliades, ¿no? Que sean como, que estén con nosotros en la lucha. Por Entonces, supuesto. a lo que voy es que hay como distintas comunidades o grupos que muchas veces luchan por distintas cosas. Por Sí. ejemplo, una de las más complejas es la comunidad sorda, eh, que incluso ellos, hay como una comunidad, no me quiero equivocar, pero que quiere como incluso hacer como su propia cultura, porque como tienen su propia lengua y tienen sus propios, pero hay personas que no están de acuerdo, hay unos que son hipoacúsicos, que es como sordera, pero no al 100. Ya Y Ajá. como hay otros parcial. que son, ajá, como parcial, y que están como en desacuerdo en muchas cosas. Entonces, sí es complejo, porque no ha habido como algo que nos unifique. Si bien cada quien, siento que desde nuestra trinchera, pues vamos a lo mismo, ¿no? Como a buscar Sí. inclusión plena, a que se respeten nuestros derechos, a que se nos dignifique como seres humanos. Claro. Entonces, cuando empecé con esta lucha, empecé a conocer muchísimas personas con las que resonaba y es bien bonito porque sentirse acompañada hace toda la diferencia, ¿no? Sentir que mi compañera, ¿no? Que está en Monterrey, que es mujer, pero que la atraviesan otras cosas, pero que podemos conectar y hay lugares de encuentro en Ujú. muchas de nuestras luchas y en muchos de nuestros sentires, ¿no? El sentir de salir a las calles y que no está accesible, el sentir de que nos discriminen por nuestra apariencia física, entonces sí podemos encontrar algún piso común. Y es bien bonito porque he creado amistades muy bonitas, que me he encontrado en foros, que en la creación de contenido es como, por ejemplo, ahorita voy a colaborar con un activista de Colombia, que él es Ah, usuario cool. de sí, que es usuario de silla de ruedas y crea contenido de diversidad sexual increíble. De hecho, vino a los TikTok Awards, se le está rompiendo. Danos su Entonces, Wow. arroba, cuéntale a la sí. gallinera para que le sigan también. Entonces, está increíble. Se llama Juan.Pish, Juan Me Pish. encantó. Y está increíble porque es como, hay que hacer un reel en colaboración donde tú hables como desde las necesidades que hay en México, pero tú en Colombia, y cómo la Sí. accesibilidad es lo mismo, ¿no? Y cómo de repente también vivimos los mismos dolores. Entonces, es bien bonito Sí. cuando podemos unir fuerzas pues porque vamos hacia lo mismo. Me Sí, encantó. y ahorita Transnacional. que ahorita que salió este tema, tanto lo puso Juan Pedro como lo mencionaste ahorita con tu colaboración con este compa de Colombia, creo que veo como justo una similitud fuerte con cómo ha sido hasta ahora. Pues es difícil articular también la lucha LGBT, ¿no? Por lo mismo, o Mm, sea, o sea, imagínense. ajá, o sea, ahorita lo abrevié en 4 letras, pero son muchas más, y entonces sabemos que siempre, pues hay como ciertas cosas que no es tan fácil ponernos de acuerdo, ¿no? O sea, por ejemplo, vemos a las compas lesbianas que tienen a veces muchos desacuerdos con las compas trans, ¿no? Y Ujú. entonces a veces, en algunos casos es Serfas. irreconciliable, exacto, en Ujú. algunos casos es irreconciliable, en otros casos no lo es, ¿no? Y creo, y bueno, claramente también los hombres gays hemos puesto demasiado de nuestra cuchara y mucho no escuchar a las demás partes de la comunidad. Es decir, hay un pelear Ajá. ahí adentro Sí. que además justo se cruza con estas otras capas de, pues, vamos diciéndolo de dificultades, ¿no? O sea, que puede ser, por ejemplo, el tema de pertenecer a una comunidad indígena o al no sé, cualquier otra cosa. Y bueno, en específico, el tema de, o sea, cómo se cruza con la discapacidad. ¿Tú cómo has visto esto? O sea, ¿cómo se cruza una cosa con la otra? ¿Cómo ha sido tu experiencia en estos espacios LGBT en términos tanto de accesibilidad como de representación? Ay, qué fuerte. Siento que antes de que se me olvide, porque sí lo quiero decir, yo lo que siempre Sí, digo es que sean más las cosas que nos unen que las que nos dividen, ¿no? Porque sí, creo que en todas las luchas siempre hay algo que, a ver, por ejemplo, con ustedes, a ver, yo también soy gay, ustedes también son gay, pero hay cosas que nos unen y que entendemos, porque hay vivencias que vivimos cuando éramos niños, sí, discriminaciones, ¿no? Sentires. Entonces lo que yo le apuesto es como que esos sentires nos unan, aunque cada quien tenga distintas historias de vida, pero siempre va a haber algo que nos va a unir y nos va a hacer ir por el mismo camino. sí. Entonces, eso es importantísimo. Y bueno, la pregunta que me haces es, pues sí, cuando yo salgo del closet, yo tenía muchísimo miedo de salir del closet. No fue hace mucho, fue hace 2, 3 años en donde fui a Mm. mi primer marcha Pride y literalmente fui en contra de
de mis padres me dijeron que para qué iba a esos lugares y yo me fui. Sí, sí, sí. Qué fuerte. Y ahí pues salí del closet porque me tomaron fotos, yo llevaba una pancarta que decía un Pride, ¿qué decía? Ay, yo me acuerdo de esa foto. Sí, la subieron en Zona Docs. Creo que un Pride incluyente incluye a las personas con discapacidad o algo así, ¿no? O sea, como Mm, que un Pride debe de incluir nuestros cuerpos. Y yo me he topado en donde la verdad es que no, desde las marchas, desde los lugares de recreación, las fiestas, los foros, siempre que se toca el tema de diversidad sexual, LGBTQ, pocas veces tocan la discapacidad o ni siquiera la mencionan. Yo he ido a muchos foros de inclusión y LGBTQ y no la tocan, ¿no? Es como si fuera, siento que todavía se ve como si fuera un mundo aparte, ¿no? Como es la discapacidad y es la sí, discapacidad que está allá, pocas veces la vemos, pocas veces la conocemos y como es un tema incómodo que no tenemos mucha información, prefiero dejarlo ahí, ¿no? Mm, Entonces lo que yo he visto es que, pues no, aquí la clave es verlo todo de manera interseccional, ¿no? O sea, sí. la discapacidad es una condición del cuerpo, es una condición de la persona y esa persona puede ser una persona sorda, pero que también sea una persona gay, ¿no? Y que a lo mejor sea no binaria. Una cosa no está peleada con la otra, ¿no? Con la claro. identidad o con tu orientación sexual. Y Entonces, también algo importante que una vez te escuché decir, una lucha no elimina la otra. claro. Y los esfuerzos a favor de una no desvalidan otra Sí, tampoco. y eso lo dije porque luego mucha gente me jode en redes sociales Me joden redes dicen, sociales. que me dicen, no, es que mejor que aprendan lengua de señas, no esas mamadas de que ella y lenguaje inclusive Ay, por favor. y lo que yo digo es que, a ver, ¿por qué no las dos? Una lucha no es más importante que la otra. Puede ser una persona sorda, pero que sea no binaria y que también se identifique como ella, ¿sabes? Es Sí, como, y no porque aprendas lengua de señas significa que tiene un nivel de inclusión más válido. Eso es Exacto. justo. totalmente falso. Sí, no, total. O sea, y esto que dices yo me acuerdo mucho en algún momento de mi pasado cuando estuve medio haciendo política, me acuerdo que justo en algún punto platiqué con una persona que es activista de derechos de personas con discapacidad, pero no en Jalisco, sino en otro lado Ujú. y que justo platicábamos, ¿no? De cómo podíamos hacerle para ser más inclusivos, no sé qué, ¿no? Y me acuerdo que me mencionó una cosa muy sencilla que en su momento no se me había ocurrido y que tiene todo el sentido del mundo, que es dónde tienen normalmente sus mítines, ¿no? O sea, no solamente ustedes, sino dónde se tienen los mítines de los partidos políticos, ¿no? En cualquier, de tu ciudad, en mi caso Guadalajara, ¿dónde son? Y yo no, pues suelen ser en, por ejemplo, la Plaza de la Liberación, ¿no? Que es ahí en donde está el Congreso, está el Palacio de Gobierno, lo que tú quieras, ¿no? Entonces ahí, o las manifestaciones también, ¿no? Y me dice, bueno, ¿tú crees que una persona con discapacidad que viene de un pueblo, o sea, no un pueblo pues, pero de una colonia del periférico, cómo le va a hacer para llegar hasta allá, ¿no? O sea, que Exacto. lo que le va a costar llegar, pon tú que a lo mejor tendrá que moverse de alguna forma, o sea, lo tendrían que llevar o en transporte público, o sea, sabes, como las complicaciones que le estás poniendo ahí son muy grandes, ¿no? Y me dice, no te estoy diciendo que lo hagas en lo mejor en una zona del periférico, ¿no? Porque pues a lo mejor no tiene el impacto visual, político, lo que tú quieras. No te estoy diciendo eso, lo que te estoy diciendo es considera cómo hacerle para que esas personas puedan participar, ¿no? ¿Cómo le hacemos? O sea, lo que me hizo es más bien te ofrezco una pregunta más que una respuesta, ¿no? Es decir, ¿cómo le vamos a hacer para que estas personas tengan la misma posibilidad de sumarse a estos movimientos que cualquier otra persona? Y eso me parece que es como muy importante, ¿no? Como hacer esas preguntas todo el tiempo. Me encantó eso que dijiste y justamente ahorita lo estaba reflexionando. Creo que en el tema de la discapacidad hay muchas más preguntas que respuestas. Y O tú en sea, general. en general, literalmente, porque sí, muchas veces no se llega a algo, porque como los retos son tantos, aquí estás Sí, hablando de que empieza, es que es una deuda histórica enorme, porque empieza desde la movilidad, ¿no? claro. Entonces, imagínate, si la movilidad es deficiente, si el transporte público no es accesible, a lo mejor se sube el camión y lo deja en una colonia donde ya de ahí no es accesible la calle, ¿no? Entonces, los retos son enormes. Entonces, imagínate una persona que quiera estudiar, ¿no? Si ni siquiera puede Uf, llegar a la escuela o que la educación no sea incluyente, ¿no? Que a lo mejor no tengan como
como algunas herramientas, ¿no? Para que pueda tener una educación como cualquier otra persona. Entonces, pues sí, por eso somos el grupo más discriminado, porque las condiciones desde abajo, desde los cimientos, desde lo más básico, pues no ayudan, son deplorables, ¿no? Entonces, pues sí, por eso muchas veces hay más preguntas que respuestas, pero yo creo que por eso están, o sea, porque hay que Sí. empezar a verlos como sí y empezar a ver eso, ¿no? Esa pregunta que te hizo esta persona, no estamos diciendo que cambies el lugar, pero sí ver cómo podemos hacer para que se involucren más personas. Me encantó. Yo tengo algo que decir. Tengo la lengua caliente o como se diga. Ok, retomando dos cosas. Primero, y atención gallinas, este es el momento en el que sueltan el volante, se cubren los ojos y abren los oídos. Atención. Cristóbal nos dice el valor de las preguntas. En lugar de una respuesta, te da una pregunta. Y Paulo nos dice esto maravilloso que es encontremos más cosas en las que coincidimos que las que nos separan. O algo así. No lo dije bien. Pero, dicho eso, y quiero abrirlo a diálogo y podemos terminar quedando en más preguntas. Justo es a lo que busco. Porque les voy a decir otro fun fact, gallinas, del detrás de escena. Mientras estábamos planeando esta conversación, justo yo el fin de semana anterior o la noche anterior, no me acuerdo. El punto es que estuve yo de fiesta de noche con el señor Paulo Silva y nos pusimos una guarapeta bien padrísima y justo está, pues bebé, ¿quién te manda a vivir tan lejos? Por ahí andamos Pablo y yo dando vuelta y vuelta en la pista y justo pues era una fiesta como de entorno, contexto gay, LGBT y todos los trucos. Y por eso quiero tocar, porque justo habíamos hablado del tema de qué tan accesibles son este tipo de fiestas, porque al final los puntos de encuentro para la comunidad queer son súper importantes. La fiesta es revolucionaria, ahí es donde nos encontramos, donde nos expresamos, donde sentimos libertad, todo ese tipo de cosas. Pero qué tan libre es esa libertad si no es accesible para todas las personas. Entonces, quería preguntarte, Paulo, porque creo que es evidente que hay una falta de inclusión dentro de la comunidad LGBT. ¿Cómo ha sido tu relación con todo esto que se puede mejorar y que quizá a veces no avanza o estos espacios que se llaman seguros y se llaman inclusivos, pero para personas como tú o como otras personas que viven con otras discapacidades no son seguros o no son inclusivos o no son accesibles? ¿Cómo te relacionas con eso? ¿Cómo podemos ser mejores los LGBTs? Sí ha sido todo un tema porque de verdad a mí me da muchísima tristeza como muchas veces no sentirme parte de una comunidad, no sentirme arropada, no sentirme abrazada, incluida. Si bien, como dices, ¿no? Que dicen, esta es una fiesta segura, donde puedes ser tú, incluyente. Sin embargo, muchas veces yo no me he sentido de esa manera, ¿no? Claro. Incluso he sentido peligro por el espacio, pero también incluso por actitudes de personas. Ya. Entonces, pues creo que, a ver, es que tampoco sé si hay una respuesta, ¿no? Creo que aquí lo que hay que hacer es seguir visibilizando. Para mí, por ejemplo, algo que yo hago mucho y que creo que impacta y lo que siempre digo es hay que poner el cuerpo. Porque si yo no voy a ese tipo de fiestas, aunque no sean accesibles, pues entonces las personas van a decir, bueno, al cabo que ni vienen, ¿no? ¿Para qué? Por eso para mí es muy importante ir incluso a lugares donde no lo son. Porque Claro. es decir, a ver, soy gay, estoy en silla de ruedas y también tengo derecho a estar aquí, tengo derecho a divertirme, soy parte de una comunidad y cómo podemos ir haciendo para que estos espacios cada vez sean más incluyentes, ¿no? La próxima fiesta, pues a ver, hay que tratar de ver. Y la verdad es que sí he visto de repente recepción en ciertas cosas que se me acercan, que me preguntan, pero muchas veces no la hay por el tema del miedo, el desconocimiento, piensan que nos vamos a ofender o que nos vamos a enojar, pero creo que todo empieza desde el diálogo. Claro. Desde yo acercarme a la organización de la fiesta o a bares, ¿no? Incluso ya has pensado, el otro día fui a un bar gay y le pregunté a la persona que estaba ahí encargada, le dije, oye, ¿y han visto personas como yo en estos espacios? Y me dicen, no, la verdad, muy pocas, muy pocas.
Obviamente era un lugar donde era en un segundo piso, no había elevador, ¿no? Entonces, pues obviamente, claramente. Entonces pues sí me impacta y también para mí es muy político y digo, qué bueno que estoy aquí y qué bueno que le hice ver y que vean que también, pues hay cuerpos como los míos que formamos parte de esta comunidad y que también tenemos Claro. los mismos derechos. A mí me encanta. Es que se me acaba de tronar la tacha, Pablo. Necesito compartírselos. En espíritus, esto de encontrar más en donde coincidimos y más que compartimos que de lo que nos separe. Hay un fenómeno. Bueno, no es un fenómeno, pero en un momento hubo una trend en TikTok, no sé si se acuerdan, con un audio básicamente explicando de cómo las personas queer tendemos a tener como una adolescencia retrasada. Porque esos momentos en la secundaria o en la prepa donde, oh, el niño que te gusta te besa, o, Sí, ay, te claro. sientes al lado de tu compañerita y tocan sus rodillas. No, nosotros no nos alcanzaba para eso, porque es de que, güey, yo, closetero, no sobrevivo si vivo yo la sexualidad que cualquier otro adolescente viviría. Y creo, me puedes decir si me equivoco, pero por lo que te he escuchado hablar en el pasado y que es un tema que me encantaría platicar, digo, no me imagino si para mí fue así y para otras personas fue así. Me imagino que para las personas con discapacidad también existe ese como retraso en la iniciación al romance, a la sensualidad, a pues sí, desde los ojitos de San Valentín en primaria, ubicas y todas esas Sí, estupideces, pero que Hasta al estando final en el sí. antro gay que nos decía Pablo que volteas con un monigote y le cierras el ojito y sabes, o sea, ¿sabes? Ajá, También. justo. Entonces, todo esto, por eso les dije que se me tronó la tacha, gallinas. Porque dije, obviamente, entonces, estos espacios que ya somos adultos, pues, digo, no adultísimos, pero ya estamos allá arriba. Y todos estos espacios y las fiestas gays y demás, al final son puntos en los que también conoces gente, te enamoras, te das besos o no, pero se presta para, pues, es a lo que voy. Entonces, te quería preguntar si es algo que también sucede, al menos en tu experiencia o si también has conversado de esto con otras personas que tengan discapacidad. sí, a ver, es que todo se complejiza, o sea, imagínense porque si de por sí ya es difícil, ¿no? Como vivir con una discapacidad, enfrentarse a todas esas barreras, ¿no? Y también luchar todos los días con tu cuerpo, con la apariencia física. Sí, claro, hay días donde yo tengo muchísima dismorfia, ¿no? Claro. Verme y como todas las personas. Entonces, agrégale aparte, ¿no? El tema de la orientación sexual y que pues desde niños, pues se nos decía que eso no era normal. Entonces, claro, yo me acuerdo que yo de niño lo ocultaba, lo ocultaba, lo ocultaba y porque aparte como que pasaban dos cosas, era mi inseguridad por la discapacidad, pero también por mi orientación sexual. Claro. Entonces, hay muchas personas con discapacidad que yo he tenido conversaciones que a la fecha pues no han salido del closet y ya tienen 30 años, eh, porque pues tienen mucho miedo porque si de por sí me dicen, es que si ya me discriminan, porque Mm, tengo una discapacidad, todavía agregarle. Entonces sí, es todo un tema. sí, Imagínense, a mí me costó mucho trabajo, pero claro, ahora entendí que se me agregó una lucha, ¿no? No es como dos luchas separadas, porque también es parte de mí. por Y Claro. supuesto. bueno, claro que ya en la primaria, secundaria, pues seguramente como ustedes, también hablando con otros amigues, pues las relaciones no eran tan distintas, ¿no? Que de repente pasaba que era muy escondidas el juego, Claro. que de repente que los toquecitos o que vamos al baño y así, y a mí también me sucedía. Entonces también era como, ok, bueno, entonces no estaba tan alejado a lo que vivían otras personas gays sin discapacidad. Sí, Como sí, que Ya. sí. como que el tema ese de que a escondidas, de que ahora sí que como dirían a Gabriel por debajo del mantel, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, sí, creo que igual pasaba, igual. Ya, me encantó. Me encantó. O sea, no Lo me que no saben, encantó, gallinas, es que pero antes de sí, empezar esta conversación nos estábamos aventando un chisme de de nuestra relación. Al aquellos. parecer, Pablo y yo estamos, mira, muy, Empatados. muy Muy empatados en empatados, nuestra son socias. situación. Ah. Sí, Es que sí, a ver, justo por eso quería tocar este tema, porque también, y voy a hablar desde mi experiencia personal, pero por ejemplo, sabemos que, no voy a decir la comunidad LGBT, pero voy a decir específicamente la comunidad gay, los hombres gays,
son nefastos y podridos y putrefactos, güey. Ay, sí. Los TQM, pero tenemos muchos errores, chavas. Pero nos han hecho mucho daño. Mucho daño. Sí, Número uno, güey, por ejemplo, un los sutil. estándares, como decías, Paulo, Eso. o sea, de estética corporal. Jesús Sí, de güey. Dios, estamos locos. No, y todas estas categorías estúpidas, ¿no? Que si el twin, que si el no sé qué, que si... Es como... Es súper Ajá. molesto. Muy molesto. Y siento que es... Sí. Es literal echarle mayonesa al sándwich y ya tiene mayonesa y para qué le echamos más y ahí le seguimos echando y es un desastre. Güey, una cosa sobre Juan Pedro es que va a aventarse siempre en una metáfora relacionada con la comida al mitad del episodio sin tener realmente nada que ver. Ahí me Me encantó. disculpan. Pero sí, a lo que voy es que siento que nos complicamos de más la vida y me encanta escuchar, sobre todo desde, yo sé que quizá no es la realidad para todas las personas con discapacidad, pero que al menos de la tuya, tú haber tenido Sí. tu experiencia debajo del mantel, top. Sí, la verdad, sí. La verdad, Y el sí. Pablo agradecido con el de arriba. Agradecido con el señor. No, o sea, yo de verdad, yo pensaba que me iba a morir virgen. Yo también pienso lo mismo, Pablo. Pero exacto, pero platicando con muchos amigos, dicen, güey, yo también lo pensaba. Sí, Entonces, como que he llegado a muchos espacios de encuentro que decir, a ver, güey, o sea, tú tienes discapacidad, pero también otras personas que no la tienen han vivido las mismas cosas que tú, son igual de inseguros que tú, tienen los mismos miedos. A lo mejor yo podría pensar que como que se agranda todo, y a lo mejor sí, pero no tanto, ¿sabes? Es como Sí. vivimos muchas mismas historias. Y Sí. todos, siento que gran parte del problema es que todos tenemos estas inseguridades y nadie se vulnerabiliza. Nadie Exacto. comparte, nadie. Entonces todos llegan así muy altaneros y muy recatados según al evento y es de que, bebé, yo sé que también te estabas sintiendo mal antes de venir. Yo sé que no te sientes cómoda en tu outfit. Yo sé que te da miedo dar el primer paso para coquetear con alguien más. Todas esas cosas y no las compartimos. Y eso me lleva a mi siguiente pregunta, que es, creo que espacios, por ejemplo, como los que tú has creado, tanto en redes sociales como en otros espacios mediáticos, son muy importantes y justo nos permiten eso, ¿no? Nos permiten el validarnos, el cuestionarnos, el vulnerabilizarnos, todo ese tipo de cosas. Y te quería preguntar si tú sabes, por si hay gallinas que nos escuchan que tienen discapacidad o que tienen amistades que son personas con discapacidad, etc., etc., y nuevamente interseccionalidad LGBT, si hay espacios que tú conoces que sean espacios seguros, colectivos, dinámicas, en donde las personas LGBTQIA más con discapacidad pueden compartirse y vulnerabilizarse mutuamente o demás. La verdad, no. Digo, sé que hay como varias asociaciones, ¿no? Está uno que me gusta mucho que se llama Incluyo LGBT. Ajá. Es que creo que aquí lo que se tiene que hacer es no como crear, o a lo mejor sí, ahorita tocan este periodo de la historia, pero yo diría que más bien esos grupos que ya estaban preestablecidos, esas comunidades, más bien que involucren a personas con discapacidad, que lo vean de manera interseccional, Sí. ¿no? Sí. No le veo el sentido de que creemos como personas con discapacidad gays, ¿no? O sea, Sí, ni al caso. no, digo, puede que sí, porque obviamente son espacios donde muchas de nuestras anécdotas e historias de vida van a hacer match, pero creo que más bien es que esas comunidades que ya están, esas asociaciones, esos grupos, esos lugares de encuentro, pues que más bien se den cuenta que, hola, hay toda una comunidad de personas con discapacidad que también forman parte de la comunidad LGBTQ y que nos incluyan y que vean las maneras de cómo incluirnos. Ya hay mucha información, ya no estamos en una era en donde, ay, Justo. yo no sé cómo hablarle y no sé qué tipo de discapacidad. No, ya no. O sea, ¿Y sigues, ya Sí. sigues dando tenemos talleres? el deber. Sí, sigo dando talleres. Justo lo que hago es dar Me talleres encantó. para empresas, gobierno, de decir, a ver, güey, ya no hay excusa. O sea, si tú quieres tratar de, o sea, quieres las herramientas de cómo puedo ser más incluyente, pues entonces, bebé, consume nuestro contenido, contrátanos, investiga. Tú factura, ¿no? bebé. Tú diles, no, mi Exacto. Instagram está bloqueado para el gobierno de Guadalajara hasta que no me deposite. Y creo que va un poco, o sea, porque me gusta mucho lo que dices, Paulo, o sea, justo como que, a ver, ya en este punto de la historia, sí, ya o sea, porque tú decías, ¿no? Como ya no tienes excusa para decirle cómo referirse a ciertas cosas, pues a lo mejor no sabes, preguntas, punto, investigas, Ujú. ¿sabes? O sea, Pregunta. como está ahí, ¿no? Y creo que tiene mucho que ver porque platicabas,
y creo que hace rato, es como una idea que me está dando vueltas en la cabeza desde hace rato que mencionaste esta cosa de que sea más lo que nos una que lo que nos separa. Creo que incluso yo iría un paso más allá, que es, sin, hay cosas que no tenemos en común, por lo menos que nos una la empatía, ¿no? O sea, es decir, como es una persona que es distinta a mí y que quizás es distinta a mí en todas las formas posibles, pero aún así hago un esfuerzo como de decir, va, ¿no? O sea, como te escucho, ¿qué necesitas? ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos para que tú estés bien? O sea, te falta que acomode un poco la entrada, acomodamos la entrada, ¿sabes? Como Sí. que creo que eso es algo como una actitud que también, no sé, como que es lo que te impulsa, ¿no? Como a seguir como encontrando la forma de ser cada vez más incluyente y cada vez más, pues más buena onda con Mira, la gente, siento. yo lo que digo es que tampoco se complique tanto la vida. La mejor inclusión, y cuando las personas se me acercan y me preguntan, Paulo, ¿cómo puedo hacer mi espacio más incluyente? ¿Cómo puedo ser yo una persona más incluyente? ¿No? Como para si viene una persona con discapacidad. Y yo lo que digo es, la mejor inclusión es el recurso humano. Ah, me encantó. ¿A qué me refiero Tirando con puras esto? verdades. Factos. ¿A qué me refiero con factos. esto? ¿A Es qué? muy distinto que yo llegue a un lugar, ¿no? Y que vea que está llena de escaleras y que no vea como que se me acerquen o que mis amigos me cargaron, ¿no? Y que como que la atención es como, ay, güey, pues ni modo, no tengo accesibilidad, pero pues, que no sé, me ha pasado, ¿no? Que llego a lugares, sale el dueño, o sea, la persona, hola, oye, una disculpa, la verdad es que no tenemos accesibilidad, pero te podemos ayudar a subir. O, oye, necesito ir al baño, está en un segundo piso. Mira, la verdad es que no tengo elevador, pero tengo un baño abajo. Yo sé, a lo mejor es el de colaboradores, pero si te sirve, te lo podemos prestar, ¿no? Es muy distinta la manera en la que se acercan las personas, la manera en la que te abordan y que a lo mejor no es un espacio incluyente, pero te hacen sentir parte. Claro. Me encantó. Ven la Claro. manera de cómo resolver. Porque si bien a lo mejor hay temas de presupuesto, sí, la verdad sí hay temas de presupuesto. Oye, ¿sabes qué? No alcanzas por una rampa, por un elevador, que lo que yo digo es que, bueno, ok, ahorita no, pero sí velo planeando, ¿no? Porque también el chiste es como que seamos independientes. Pero si tú logras solucionar los problemas de accesibilidad con el recurso humano y con tu disposición y con tu empatía, ya estás del otro lado. Me encantó. ¿Tomaron nota, gallinas? Se acabaron las excusas. No se anden con mamadas. Paulo nos está diciendo toda la verdad. Tengo que compartir un acontecimiento que me hubiera encantado haber escuchado esto que me acabas de decir. Porque no sé si te acuerdas, pero hace muchos ayeres yo trabajaba en un bar y subía historias a cada rato. Y un día Paulo me contestó, esta es historia de primera línea, gallinas. Es primera fila para ustedes. Subí una historia y me mandaste DM. Wow, me urge ir, no sé qué, de que luego va a visitarte. Y yo en ese momento, contexto mínimo, era un bar que estaba en una casona de esas viejas de Guadalajara. Claro, ya me acordé, sí. En el centro. Sí. Y yo estuve en ese lugar desde que lo estaban haciendo. Y también era una casa protegida, entonces no podíamos poner ciertas cosas, no podíamos tumbar ciertos muros, no podíamos hacer mil cosas. Para no hacerles el cuento largo, era una casa vieja con un puta madral de escaleras de este angosto. O sea, yo tenía que subir con cajas y me acuerdo que mis codos no cabían cuando subía con cajas y tenía que subir así. Entonces, en ese momento, y el baño, por supuesto, que estaba en el tercer piso. Tercero. Tercero. Entonces me dice, Pablo, me urge ir y me hubiera encantado saber cómo, o sea, pero yo en ese momento dije, híjole, y dije, Pablo, amiga, la neta, Y tu bebé, mejor no, güey. No recomiendo, o sea, y me acuerdo que yo tuve una conversación de que, ¿y a qué hora vamos a poner rampa? Y también, obviamente, como era una casa protegida, de que, güey, no, estas escaleras son protegidas, de que no puedes poner una rampa sobre la escalera. Y yo, bueno, una de madera que se quita y se ponga. Bueno, en fin, fue un tema yo porque sí quise mover avances para la inclusión de las personas con discapacidad, pero un tema, la banqueta estaba destruida también, no había lugares de estacionamiento, en fin, era un circo. Y en ese entonces yo me acuerdo que le mandé mensaje a Pablo de que, amiga, no sé si esto sea correcto o no, pero de que este lugar, no recomiendo. Está muy complicado. Sí, o sea, porque yo ahorita estoy pensando en el lugar en el que voy a salir de fiesta después de esta llamada. Y es un lugar increíble, pero pasa mucho que acá los lugares donde sales, donde puedes bailar, suelen ser como sótanos, ¿no? O sea, porque... ya sé, me han dicho eso de Europa. Sí, principalmente París tiene ese problema porque pues son edificios viejísimos
que no pueden tumbar o que si los tumban va a ser un pedo, ¿no? Y porque no hay espacio para nada, entonces tú llegas y arriba está la barra, pero bajas unas escaleras súper empinadas y abajo está la pista. Entonces, Unas como escaleras que yo parecen estoy pensando popote. que De parece un delgadas. popote y que, Sí. o sea, te das de topes con con el techo. O sea, es un horror. Sí. Pero la verdad es que, o sea, es eso o irte a un antro de los caros. Y entonces Sí. justo es como muy, pues muy, justo, como muy, pues choqueante, ¿no? ¿Cómo le haríamos para que estos espacios que son accesibles por el dinero, o sea, porque son, y además porque son espacios LGBT, esa dimensión todavía faltaría, ¿no? O sea, como habría que resolver todavía eso y creo que pues a todos nos toca poner de nuestra parte para empujar que lo sean. Y es que también, todo esto también es un tema de privilegio, como lo acabas Por de decir, ¿no? supuesto. Me tengo que ir al lugar caro para esperar accesibilidad, y muchas veces no, ¿eh? Yo he ido a Sí, lugares muchas veces ni carísimos de eso. París y puta, o sea, Mal. Sí. nada. Entonces, tiene que ver y no tiene que ver. Otro tema también es que, a ver, ¿por qué, por ejemplo, de repente decimos como, ay, la biblioteca es súper accesible, ¿no? Este espacio, algunos de gobierno, accesible para personas con discapacidad. Claro. Ciertos espacios vemos que sí. Pero ¿por qué vemos que en las fiestas no consideran la Sí. accesibilidad, no? Ajá, el hoyo donde quiero hacer cruising no es accesible. Ajá, ¿Por qué? pero todo, a ver, todo tiene que ver, es un tema cultural, niñas, es un tema cultural, es como yo digo que es un poco como el machismo. A ver, la discapacidad la concebimos como, muchas veces como una infancia eterna, ¿no? Sí. Lo pensamos personas con discapacidad, pensamos en niños con síndrome de Down, niños y niñas, ¿no? Mucho tiene que ver el Teletón. Mucho tiene que ver el Teletón, pero no me voy a poner porque si no, no vamos a acabar si me pongo a hablar del Teletón. Pero Sí. son estas cosas que tenemos muy implantadas que generan una visión de la discapacidad. Entonces también, Claro. ni pensar en la sexualidad, ¿eh? Porque ¿cómo voy a pensar en alguien con discapacidad haciendo cruising, ¿no? Teniendo relaciones sexuales, masturbándose? ¿Cómo es un ángel? Los ángeles Sí, no se me hizo masturban. pensar hubo un comercial, no sé qué cervecera lo hizo, o no sé si fue una Ah, sí, cervecera. el del bar, ¿no? Ajá, que una chava con síndrome de Down va a pedir una Sí. cerveza al bar y el Justo, bartender es le eso. da agua. Y es de que, Ujú. Eso, bebé, Sí, soy ¿Se porque me mayor de mal o edad. qué? es como, Ajá. es que no, ¿cómo vas a tomar alcohol? ¿Cómo te vas a drogar? ¿Cómo vas a Sí, coger? sí. Sí, ¿No? Entonces, me se encantó. tiene todas esas ideas. Entonces, obviamente que cuando hacen un lugar o algo, pues dicen, pues aquí no van a venir esas personas. Esas personas deben de estar en sus casas cuidadas, ¿no? Con su enfermera, con su enfermero, tejiendo. Es como, pues no, güey. También tenemos derecho a salir, a divertirnos, a la fiesta. O sea, entonces es un tema cultural. Justo por Sí. eso Claro, hay que empezar primero a cambiar la manera en la que vemos la discapacidad. En el sí. momento en el que vemos que es una condición más del cuerpo, güey, todo cambia. Pero si seguimos perpetuando estos estereotipos de que, no, al cabo que ni vienen, al cabo que ni gastan. A ver, yo pago impuestos. Sí. Yo pago impuestos, yo facturo, o sea, yo soy parte activa económica de la sociedad. ¿Por qué no me estás haciendo parte? Claro, no te Sí. está sirviendo. Ajá. A la próxima, Otra, háblale al SAT. no, ¿para qué? No te voy a pagar, bebé. No, yo sufro pagar impuestos porque aparte digas tú, ok, los veo reflejados en las banquetas, en En pinches nada. calles pedorras. Entonces, Sí. ay, Yo tengo algo que Sí. decir, perdón, oh my god. Ok, quiero ponerle una chincheta a lo que acaba de decir Paulo de primero el reset de cómo vemos la discapacidad. Y número dos, este es un shout out, es un llamado de acción. Ahorita que están saliendo restaurantes y bares por las alcantarillas como si fueran gratis y en todos pinches Sí. lados están saliendo nuevos establecimientos de fiesta. Este es tu llamado a la acción, señor manager, señor inversionista, señor dueño de bar. Si vas a hacer un espacio en 2025, la inclusión tiene que ser prioridad para todos los cuerpos. Y un llamado a todas las gallinas a que si salen a un lugar y después de haber oído este episodio se dan cuenta que es un espacio no inclusivo, miran, vayan al Google Maps y pónganle un review y pónganle Malo. lugar no incluyente, hagan paro. Y se los juro que algo van a hacer, porque Sí. si algo les cala hoy en día a estas gentes, Es, Eso no hacen es reviews una mal malas. reseña, eso es cierto. literal. Sí. Y Es muy número real. dos que quería decir. Ah, bueno, adelante, por favor. No, sí, eso, rápido. Yo lo que quiero decir es que tenemos un arma muy poderosa que es las redes sociales. Y la tenemos al alcance en nuestra mano. Entonces,
Es hiper importante. Y no tienes que tener discapacidad, ¿sabes? Sea aliado, ayúdanos. Sí, Sí. yo por ejemplo, y Cristóbal no me va a dejar mentir, no saben la cantidad, mis seguidores no me van a dejar mentir, la cantidad de veces que me quejo sobre todo son señoras del American School. No las quiero atacar, pero se estacionan todo el tiempo en líneas peatonales. Y me zurra y me revienta. Y es de que, güey, de por sí está bien verga, hablé bien feo, bien pedorra la banqueta y la calle. Y encima pones tu trocota aquí para estorbarle, como si... ¡Ah! Me molesta. Pero bueno, quería decir algo que dijiste también en una entrevista. Dime si me equivoco en el dato, pero parece ser que a partir... Y esto para quitar la chincheta del reset de cómo vemos la discapacidad. Que en el 2001 la OMS dictó que, o sea, en cuanto a cómo vemos la discapacidad, el cuerpo no es el discapacitante, es el entorno el que discapacita. ¿Correcto? ¿Correcto? Sí. Me encantó, o sea, Sí. me reveló Lo mucho porque es completo y totalmente real. Sí. Sí, es que cuando empezamos a quitarnos la culpa de que nosotros somos el problema y que nosotros no merecemos literalmente vivir y lo cambiamos a que en realidad son los factores externos lo que no nos permiten tener una vida plena y digna, pues Sí. ahí ya cambia todo el discurso. Claro. Y que creo que, o sea, tan fácil como, por ejemplo, en algún momento en la historia de la sociedad asumimos que todas las personas tenían la posibilidad de caminar, ¿no? Claro. Y entonces construimos así las casas con escaleras y se nos olvidó que, y cuando digo se nos olvidó, digo la civilización humana, o sea, ajá, Claro. se nos olvidó que hay una porción de la población que es bastante importante, que es la gente que no puede usar sus piernas para caminar, ¿no? Entonces, ¿por qué no? ¿Por qué llegamos hasta ese punto habiendo construido todo de esa manera, ¿no? Entonces, claro, o sea, como que esa frase que tú dijiste en aquella entrevista, porque yo también la vi, justo fue como yo me lo imaginé, ¿no? O sea, como lo pensé de ese modo, como decir, si en algún punto no hubiéramos normalizado que esta es la forma en la que se mueven las personas, o la forma en la que se comunican es a fuerzas, pues con un lenguaje verbal, ¿no? Sino como, pues, esta normalización fue lo que hizo que algunas personas se quedaran afuera, ¿no? Hay algunas cosas que a lo mejor va a ser muy difícil cambiar por completo, ¿no? Quizá no vamos a abandonar el lenguaje verbal, hay otras cosas que es un poco difícil, pero podemos expandir lo más posible para que cada vez más personas quepan dentro de esa pues de esa forma pues justo de compartir espacios y momentos y no sé, o sea, creo que a mí me encantó esa frase, yo también ahorita que Juan Pedro la mencionó, me robó el comentario, porque yo Ay, también lo ¿me quería decir. perdonas, chava? La verdad es que no. Ok. Me encantó. Ay, wow. A ver. No, me encanta porque hicieron su investigación, ¿eh? Oh, No, es que, amiga, te Estoy digo que yo consumo tu contenido. Es que tú no te la crees. Y por eso dije al principio del episodio que si la gente no te topa, es un esfuerzo sistemático por no toparte, güey. Sí. Porque estás Exacto. Muchas triunfando gracias. por todos lados. Gracias. No, me encantó porque luego me topaba con entrevistadores que Jesús. No, aquí en La Gallinera hacemos nuestra tarea. Ya vi, qué bárbaro. A Me ver, encantó. De antes- las mejores. No te voy a pedir que evidencies a nadie ni que les digas de por nombre, pero nada más, si se vale, de cotorreo, de salseo. ¿Cuál ha sido así la pregunta más de que, verga, güey, de Insoportable. verdad me estás diciendo esto que te han hecho en una entrevista? Mira, justo acabo de estar en un podcast que sale la próxima semana, no importa, lo puedo decir, pero justo la dinámica del podcast es esa. Se llama Tengo muchas preguntas al respecto, y de hecho había un botón rojo en medio que cuando yo sentía que una pregunta estaba fuera de tono, fuera de lugar, o de, güey, que la pico y se acaba la entrevista, ¿no? Pero esa es la dinámica del podcast. Incomodarte, y es como una persona que no sabe nada, en este caso de la discapacidad o de la osteogénesis imperfecta, pues va a hacer preguntas de todo, ¿no? Y no tiene filtro, y justo por eso accedí a ir. Entonces, pues obviamente como yo sabía que esa era la dinámica, pues no pasa nada, y aparte pues a mí me mama la controversia, ¿no? Y no Claro, a ver. La boca. Y es un contexto en el que se presta a... Ajá, exacto. Sí. Y pues, me preguntó una de que, oye, ¿cómo coges? ¿No? Y
Y a mí me encantó que yo sabía que me iba a preguntar eso en algún momento de la entrevista, porque Obvio. obviamente hay mucho morbo en torno a eso. A mí me lo han preguntado en redes sociales o personas ya cercanas me han dicho, ¿no? Cuando tenía a mi expareja también nos decían o le preguntaban a él de que, oye, pero ¿cómo le hacen? Entonces, pues, y es normal que existe el morbo y que tengan preguntas, pero yo creo que esa pregunta, pero me gustó mucho responderla. Me encantó. Oye, Pablo, muchas gracias por venir, de verdad. Creo que fue un excelente cacareo. Nos quedamos con ganas de más, pero bueno. Ya sé, Tendremos que hacer volumen 2, gallinas. Si quieren volumen 2, háganoslo saber en redes sociales. yes. Paulo, estamos súper felices. Gracias por compartirnos, por compartirte con nosotros, por platicarnos de todas estas cosas y de verdad nos ilumina mucho esta conversación. Creo que a todas las gallinas en casa también. Ya tienen su tarea, gallinas. Cristóbal les dejó una tarea, Pablo les dejó otra tarea, yo les dejé otra tarea. ¿Un dejar tareas? Aquí se viene a chambear, no se confundan. Último, espérame, y hablando de tareas, eso. Dímelo. Si tú, gallina, que nos estás escuchando, vas a emprender algún negocio, si eres psicóloga, si eres arquitecta, si eres ingeniera industrial, si eres comunicóloga, trata de... algo que yo siempre les digo es, pregúntense, ¿cómo puedo hacer para incluir a las personas con discapacidad desde mi área de profesión, en mi vida personal y en lo social, ¿no? ¿O qué estoy haciendo yo para incluir o excluir todos los días a personas con discapacidad? Me encantó. Hágate esa pregunta. Maravilloso. Me encantó. Excelente. Así Y si cerramos. no saben cómo contestarla, ahí saben a quién buscar para que les ayude a dirigir ese esfuerzo. Pues nos vemos muy pronto, gallinas. Muchas gracias otra vez, Paulo, JP. Siempre un gusto cacarear contigo y nos vemos en la próxima semana. Besito. Bye. Bye bye.